Mujeres de calidad y mujeres llenas de talento. Estamos escuchando acá en el 98.7 a Francis Andreu. Y hablando de calidad y de talento, estamos recibiendo a Gabriela Mordecki. Buen día y bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Gracias por esta bienvenida con esta cantante tan fantástica que tenemos, como tantas otras en Uruguay, ¿no? ¿Cómo te llevas con Francis? Porque es un paisaje sonoro bien peculiar, ¿verdad? No, Francis me gusta mucho. Esta opción en particular no es de mis preferidas, pero tiene una voz, un talento para cantar increíble, ¿no? Habíamos hablado la semana pasada acerca del dólar, en fin, los comportamientos, las trayectorias, lo importante que además el dólar implica para la economía de nuestro país, pero también en las últimas horas se conoció un nuevo dato acerca del IPC, ¿no es cierto? Es verdad, y bueno, estos dos temas como que tienen una relación muy estrecha, ¿no? Igual, capaz que al principio quería simplemente, capaz que a veces estas columnas empiezan como de pleno en los números, y me gustaría como ir un pequeño paso más atrás por este tema y por todos en general los que uno trata, ¿no? Y poner como una atención para los oyentes en que, bueno, la economía en general es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Claro. O sea, cuando uno opina o evalúa resultados, o sea, los números son los números, sin embargo, poder apreciar, o sea, en economía, digamos que no siempre las cosas dan el mismo efecto. Hay, digamos, en el sentido de que inclusive se hacen experimentos en laboratorios, entre comillas, pero bueno, no es como un laboratorio donde uno tiene un virus y lo pone y le pone a ver cómo reacciona con esto, con lo otro, y bueno, y en cualquier país del mundo, cualquiera, o bueno, capaz que hay unos márgenes, ¿no? Pero en las ciencias exactas, ¿no? Como en la física o ¿no? Ante una fuerza, la reacción, ¿no? Se puede calcular con una fórmula que es universal y que sirve para todos los casos. Capaz que, bueno, hay algunas limitaciones, pero en economía no es así. La realidad, primero, está ahí, y segundo, lo que nosotros conocemos de la realidad es lo que podemos medir. Esto cabe para la inflación. El dólar no, porque bueno, es una cotización, la tenemos ahí. Ahora, ¿cuánto el dólar impacta en la inflación? Simplemente por traer el tema que estamos aquí comentando, o cuando hablamos de otros temas como el crecimiento económico, o como la pobreza, o como si las medidas que se toman son o no son suficientes, etcétera. Siempre, digamos, hay primero los datos que conocemos, en general son a través de encuestas o de estimaciones que pueden reflejar parcialmente la realidad. Uh-huh. Y luego el economista que analiza también tiene, digamos, un backup, digamos, o una forma de ver la realidad. Pone énfasis en algunos puntos y no en otros, ¿verdad? Eso es así en todas las ciencias sociales, en general. Simplemente era para, bueno, o sea, lo que nosotros aquí decimos es un análisis de los datos que tenemos y de acuerdo a lo que, cómo nosotros lo podemos analizar, bueno, con todo el bagaje que tenemos, ¿no? Y simplemente perdona que insista, Gabriela, ¿y por qué sentiste vos como, estoy seguro, ¿no? Claro, economista, investigadora, docente, bueno, también, de hecho, comunicador a través de estas salidas públicas, mediáticas y otras que has tenido y tendrás, pero me imagino también que atravesada fundamentalmente por tu rol de ciudadana del país y del mundo. ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer esa precisión en este momento? Sí, bueno, yo creo que a veces uno sale a hacer comentarios en notas, ¿no? Y bueno, y en las redes siempre se replican y aparecen,
y he visto algunos comentarios en ese sentido, no solamente por mí, sino por otros, que hacen comentarios a favor, en contra, o evaluando esto o aquel aspecto, y yo creo que es importante, sobre todo, por eso digo, en las ciencias sociales, que esto es un componente. Yo no puedo ser un economista objetivo sin ninguna carga, eso no existe, ni un sociólogo, o sea, cada uno tiene una forma de ver, porque los números son muchísimos, y los énfasis que uno hace siempre están ahí. Yo en las clases muchas veces, en otras épocas que daba clases de política económica, por ejemplo, siempre aclaraba que la política económica es un ejercicio que en general llevan adelante los gobiernos, ¿no? El Poder Ejecutivo, y cada gobierno tiene lo que nosotros llamamos una función objetivo, donde prioriza ciertas cosas y deja en segundo lugar. No es que no le importen, pero hay que siempre ordenar. Todo no se puede en economía, y bueno, y cada uno lo sabe, ¿verdad? Tanto economía en general del país como incluso la economía doméstica. El presupuesto es finito, los recursos que tenemos son limitados y tenemos que priorizar. Entonces allí entra en esa priorización qué es lo que uno considera como más importante, y deja para segundo o tercer lugar otras consideraciones que, bueno, para otros podrían estar el orden en ser otro, ¿no? Y me parece que eso es algo que a veces, claro, ¿no? En esta cosa fácil de las redes, opinar, sobre todo además cuando la gente se pone un seudónimo, ni siquiera pone el nombre, es muy fácil, ¿no? Uh-huh. Tirar arriba de las cosas que uno puede opinar o no. Claramente cada uno tiene una opinión y puede confrontar con otro, pero no es que ni yo ni el otro esté mintiendo, ni yo esté mintiendo, digamos, cada persona o cada analista puede tener otra forma de ver la realidad. Entonces, por eso me parece importante, no solamente por mí, no, digamos, sino al revés, o sea, para que el oyente que lee noticias, no por este comentario en particular, sino en general por todas las noticias, siempre tiene que tener en cuenta que, por supuesto, todo viene filtrado por digamos, la opinión o esta escala, digamos, que uno tiene implícita en general. A veces, bueno, se hace más explícita, pero es importante siempre, ¿no? Eso existe, es así, que uno lo aprecie, me parece que es parte del análisis que uno tiene que hacer, ¿no? Clarísimo. Perfecto. Era por eso, pero me parece que de vez en cuando hay que recordarlo para que no piensen que uno está simplemente con la verdad revelada, no, es un análisis de alguien que aprecia la realidad, la mira, ¿no? Y de allí puede sacar conclusiones, ¿no? Bien, y en ese contexto, a propósito del IPC, que además, como decías recién, dialoga mucho con el dólar y su comportamiento en nuestro país, bueno, se aceleró un poquito en febrero, podríamos decir. Sí, o sea, en Uruguay esto sucedió, creció un poco, por diversas precios, o sea, la inflación tiene justamente, además hay todo un debate en este momento en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y bueno, en los países europeos, en algunos países europeos también, pero sobre todo entre economistas en Estados Unidos, sobre si va a volver la inflación o no va a volver con esta inyección de liquidez impresionante que está haciendo la Reserva Federal, y bueno, y el gobierno y el fondo diciendo gasten, o sea, ¿no? ¿Qué consecuencias va a traer eso? Entonces... Contame esto que al pasar señalaste de la Reserva Federal, ¿en qué consiste y qué probables consecuencias pueda implicar? Sí, bueno, no, en este particular momento, capaz que no es exactamente la Reserva, sino el gobierno, ¿verdad? Biden acaba está promoviendo un nuevo paquete gigantesco de ayuda
no mandar un cheque a las casas de la gente, donde lo que aumenta, por supuesto, la cantidad de dinero, no me acuerdo cuánto es, 1 trillón de dólares, una cantidad impresionante, pero bueno, eso tiene, o sea, la inflación, digamos, no en el cortísimo plazo cuando uno mira de un mes para el otro, como estamos haciendo acá, sino cuando uno lo analiza más en el mediano a largo plazo, tiene una relación con la cantidad de dinero que circula en la economía y digamos, y el crecimiento económico que existe. O sea, si hay crecimiento, uno precisa algo más de dinero para las transacciones. También hay otros motivos por los cuales uno desea o no tener dinero. Y entonces hay una relación entre inflación y cantidad de dinero. O sea, a mayor cantidad de dinero, el empuje es al alza de la inflación. Más inflación, o sea, si uno no tiene, o sea, si para la misma cantidad de transacciones, ¿no? Supongamos que el PIB está constante, uno inyecta en la economía más dinero, las cosas, o sea, simplemente eso se va a traducir en que aumenten los precios, no va a tener como ningún otro efecto en la economía real, digamos. Eso depende en realidad en qué situación estamos. Si estamos en un momento en el cual la economía está como con un déficit de demanda, ¿no? Porque, bueno, esto que está pasando, ¿verdad? La gente se quedó sin empleo, etcétera. Entonces, bueno, si yo les doy dinero, entonces eso compensa en parte y no necesariamente, o sea, si hay como oferta, digamos que no se está consumiendo, entonces no necesariamente eso va a hacer aumentar los precios, ¿no? Depende en qué momento estamos. Esa es un poco lo que nos dice la teoría y lo que muchas veces se ha verificado en la realidad, pero bueno, esto además, por eso también en este momento que los países se están endeudando, están generando un gasto social adicional, bueno, hay toda una discusión sobre si esto es o no es más inflacionario. En algunos países, bueno, Argentina está con un problema terrible porque, bueno, Argentina solo puede financiarse con emisión. Entonces ahí sí, si uno emite dinero, ¿no? Bueno, y no tiene una base de que ese dinero se creó porque hay más actividad, esto seguramente va a hacer solo aumentar la inflación. Sin embargo, sí, hay más riqueza en el país y eso trae, o uno, por ejemplo, se endeuda y eso se traduce en más fondos para el país, no necesariamente, dependiendo, ¿no? Como yo decía antes, si hay una oferta que no se está consumiendo, bueno, eso podría ser favorable para el crecimiento y no necesariamente se traduciría en más inflación, ¿no? Ajá. Entonces, trayendo eso a la realidad de hoy, si uno mira, digamos, qué es lo que debería pasar con los precios o con los que estamos esperando en base a estos fundamentos que yo estoy comentando, como la economía uruguaya cayó el PIB, estamos en caídas de empleo, caídas de salario real, etcétera, la demanda está como más débil, estamos consumiendo menos y entonces eso debería tender a aflojar un poco la inflación. Otro elemento importante, de nuevo, que tiene nuestra inflación es lo que se llama la indexación, o sea, que digamos, cuando por ejemplo aumentan los salarios, automáticamente eso se va a los precios. Entonces, como este año los incrementos salariales están siendo menores, entonces eso va a generar una menor presión también sobre los precios. Sin embargo, bueno, hay otros precios que no los podemos controlar, por ejemplo, lo que le pasa al dólar, que en definitiva lo que está sucediendo, a veces depende de cosas internas de Uruguay, pero en general son factores que vienen del exterior. En esta ocasión, como yo comentaba la vez pasada, la columna pasada, la semana anterior, está relacionado esto con lo que está pasando en Brasil. En realidad lo que más aparece en la prensa es el tema de la pandemia, sí. Pero Brasil está muy complicado además, o sea, está discutiendo un nuevo plan de estos
de apoyo, y eso los mercados lo están viendo como que eso iba a aumentar. El déficit fiscal en Brasil está por arriba del 10%, y que bueno, que todo va a generar más déficit. El ministro de Economía salió ahí medio que a defender, o no quedó muy claro lo que dijo. Entonces eso genera una incertidumbre, salen los capitales que están mayormente aplicados en las bolsas de valores. Yo también comentaba una cosa que pasó hace unos días en Petrobras, que también, sí, digamos, afecta y cuando, como yo les comentaba antes, la bolsa de valores, para poder invertir, esto está en reales. Entonces, como son inversores de otros países, o incluso brasileños, venden sus acciones, y con esos reales van y compran dólares. Entonces eso presiona el dólar al alza, no simplificando, hay por supuesto otros elementos. El gobierno ha salido a vender dólares para que el dólar no subiera tanto, pero eso pega enseguida en Uruguay. Vimos ayer un aumento muy importante del dólar. Sin embargo, no se espera, esto es algo como circunstancial, no se espera que esta tendencia se mantenga, sino al revés, por el otro elemento que yo comentaba antes de Estados Unidos y la cantidad de incrementos del gasto van a hacer que haya más dólares en el mercado, y eso va a hacer que algunos dólares vengan a parar a nuestros países, y eso debilita el dólar, no lo fuerza como, ¿no? O sea, y el dólar en Uruguay debilitado aplaca la tendencia a la suba del IPC, ¿no? Exactamente, pero no es lo que se ve en que salió en febrero. Tiene algunos elementos, ¿no? Aumentó aumento en el precio de los cigarrillos y del tabaco y del INESI que se lea. Bueno, ahí eso impacta, pero el dólar también, así que bueno, esto es algo momentáneo, digamos que vemos un pequeño aumento, pero no va a ser la tendencia que se espera, es que los precios se vayan moderando, aunque sea, no es que van a bajar demasiado, pero se espera que eso empiece a darse en los meses. Marzo igual normalmente es un reinicio de las clases y los ajustes también de muchos precios vinculados a todo lo que se precisa allí. Muchas veces también impacta los incrementos, por ejemplo, en las cuotas de los colegios, de todo eso ya están ahora, por lo menos en parte ya en febrero aparecieron, porque bueno, ya estos precios ya empiezan a aumentar, y bueno, nada, y siempre, bueno, de las frutas, las verduras, etcétera, que siempre suben unas, bajan, no, eso depende de las temporadas, no es algo que tenga que ver con estos otros fenómenos. Pero bueno, también me parece importante, o sea, esto del IPC y de los precios y del dólar, también es importante, no solamente para uno, ¿verdad?, en la economía diaria, que por supuesto, dado que los salarios este año van a aumentar, ya, bueno, los públicos por lo menos ya tuvimos todo el aumento que vamos a tener, la inflación es elevada, entonces eso va a generar una pérdida en salarios reales, y las jubilaciones que ajusten, ¿verdad?, el año que viene van a recibir esta caída, porque bueno, van como con rezago, pero eso tiene un efecto positivo en las cuentas públicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque los salarios públicos, o sea, el gobierno tiene las finanzas públicas, básicamente tiene ingresos y egresos. Simplificando, ¿verdad?, los ingresos, vamos a pensar en los impuestos, de los cuales el principal, la mitad más o menos de la recaudación, o un poco más, es el IVA. El IVA se cobra arriba de los precios, ¿verdad? Si la inflación es 8 por 9%, bueno, eso es lo que va a aumentar la recaudación del IVA. Mientras que
si nuestros ingresos, o sea, los salarios que tiene que pagar el gobierno o las jubilaciones que tiene que pagar, que son un componente importante del gasto, aumentan, no sé, en vez de 9, digamos, 5, 4%, bueno, eso es ganancia, digamos, hay un diferencial ahí que el Estado realiza un ajuste, digamos, fiscal encubierto debido a el no reajuste salarial y de jubilaciones cuando sus ingresos sí se ajustan porque esto recibe en pago en precios, ¿no? Lo mismo sucede en las empresas que reciben sus, digamos, ¿no? La facturación depende de los precios corrientes, mientras que los salarios que les pagan a sus trabajadores se van a ajustar muy por debajo, ¿no? Entonces, claro, también hay que considerar que como la actividad va a caer, en parte esa pseudo ganancia no va a ser tal, bueno, dependerá de cuál es el sector y qué es lo que le pasa, y bueno, ya veremos qué sucede en las negociaciones salariales, las negociaciones colectivas, ¿verdad?, donde cada sector tendrá en cuenta este elemento para negociar. Pero en el Estado, que se espera además para este año un crecimiento en la actividad, bueno, nada, ahí sí va a haber evidentemente y bueno, esto ya sucedió en muchas crisis, ¿no?, donde es la forma de ajustar el fuerte déficit con esta, digamos, que se licúan, digamos, los gastos debido a esta diferencia. Entonces, otra cosa también en la cual a veces los gobiernos, ¿no?, y algunas cosas que dijo, yo quería hacer referencia a algunas cosas que dijo la ministra cuando hizo sus anuncios. A veces calculan las cosas en dólares y a veces se calculan como porcentaje del PIB. A veces, bueno, en esos cálculos no es menor en qué elegimos hacerlo. ¿Por qué? Cuando nosotros calculamos la recaudación o el cambio o el déficit o lo que sea en dólares, o sea, el gobierno lo recibe en pesos. Entonces, ¿cómo se hace la cuenta para pasar a dólares? No es digamos, hay que prestar atención. ¿Por qué? Bueno, porque el dólar, como nosotros vemos, varía todos los días. La recaudación se conoce al mes, ¿no? Entonces, ¿qué dólar elegimos para hacer la cuenta? ¿El dólar promedio? ¿El dólar de fin de mes? ¿Lo hacemos mes a mes? ¿Lo hacemos el promedio del año? Cada cuenta nos da un número distinto. Entonces, yo para transmitir más, o sea, si quiero acentuar una cosa o hacer parecer que es menos, también puedo usar este tipo digamos, de cálculos, mostrando algunas cosas en dólares, otra en pesos, ¿no? O otra en cantidades de ambulancias o de número o sea, no es equivalente. Deberíamos tener como una forma de comunicar y que todas la que se elija, pero siempre con respecto al mismo valor, porque si no, digamos, esta cuestión también puede generar diferencias. Lo mismo cuando expresamos cosas como porcentaje del PIB. Acaba de salir, ahora salió el primero, el resultado fiscal. Sí. ¿No? Bueno, como porcentaje del PIB. Pero el PIB es que no lo conocemos. No sabemos cuánto fue, ni siquiera todavía tenemos el del año pasado, y menos esto es que el cierre de enero. Entonces ahí lo que hay es un supuesto, que yo puedo tener uno, que el gobierno tiene otro analista tiene otro, y el número que da, bueno, sí, las variaciones no pueden ser muchas, pero capaz que a mí me da 5,9, al otro le da 5,7, a otro le da 5,8, digamos. Y es que simplemente en el supuesto yo digo, bueno, para mí el año 2020 la caída es tanto y este crecimiento de
de este año va a ser cuánto, y o enero en particular, ¿no? Bueno, depende cómo se hagan las cuentas. Entonces, en esas cosas también impacta qué es lo que nosotros, o sea, cuál es la variación del dólar, de la inflación, y también de lo que yo estoy, los supuestos que hago sobre qué es lo que va a suceder. Lo mismo, no, también otro número del cual se habló mucho estos días es de la estimación de la pobreza. Sí, exacto. Bueno, es que no lo sabemos. Todavía los cálculos esos no están hechos. No tenemos la encuesta, inclusive cuando la tengamos, va a tener como una validez, entre comillas, porque cambió la metodología. Entonces vamos a estar comparando 2020 con una metodología y 2019 con otra. No sabemos qué es lo que va a aparecer. Capaz que da más, capaz que da menos. Esto también es un número que es estimado, además en base a una encuesta. Entonces, o sea, no distinto, por ejemplo, si sale el MIDES y dice hay tanta, hace un censo de gente en situación de calle. Bueno, ahí salieron y los contaron. Entonces puede tener un pequeño error porque, bueno, puede ser que no contaron exactamente a todos, pero si aplican la misma metodología de salir a contar en distintas ocasiones, bueno, esos datos sí nos dan como una visión mucho más cercana a la realidad que lo que puede ser una encuesta, ¿no? Por supuesto, las encuestas se hacen siguiendo metodologías internacionales, donde hay recomendaciones para que además estos datos sean comparables con la encuesta que hace Argentina, la que hace Brasil, la que hacen otros países, ¿no? Sin embargo, ahora, en 2020, cada país aplicó los cambios que le pareció. Entonces, también estos números van a estar un poco, digamos, hay que tomarlos como, bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, y bueno, esto en general sucede siempre. Era lo que volvemos entonces a lo que yo comentaba al inicio. La realidad es está ahí, pero conocer la realidad es difícil porque se precisan encuestas y en general además esto sale mucho dinero. Tener mejor, por ejemplo, la inflación que nosotros tenemos ahora es una inflación que mira Montevideo y aparece el interior. Sin embargo, no es todo el interior. Son algunas ciudades del interior donde, por suerte, ya digamos, a partir de la nueva base de 2010, hasta ese momento era solo Montevideo que se encuestaba para los precios. Ahora está el interior y uno tiene, ¿no? ¿Desde cuándo? Impacto. Y desde la base de 2010, que salió en diciembre de 2010, a partir de la encuesta de gastos e ingresos 2005-2006, es que tenemos todo el país. Ahora se hizo una nueva encuesta gastos e ingresos, no me acuerdo, el año pasado se terminó, o el otro, y eso lleva mucho tiempo para tener, se espera que este año, no sé, todavía el INE no lo anunció, tendremos un nuevo IPC con una nueva canasta, porque ese es otro tema también. La canasta esta estos precios que estamos mirando, lo que miran es una canasta de consumo de los uruguayos 2005-2006. Imagínense, donde está, no sé, el precio de los TVs o cosas así, que nadie más, que en ese momento, digamos, es una cosa minúscula, ¿no? Pero simplemente para, por supuesto que no está el peso que tiene ahora todo lo que gastamos en telefonía, en datos. Sí, por supuesto. Eso, porque no existía en este momento, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando esta nueva encuesta que nos va a acercar un poco más a la realidad. A ver, como ven, sí. Estamos casi en el final, pero para que nos quede claro
algunas de las cosas que has dicho. Si bien en febrero el IPC, la inflación tuvo un empuje, llegó al 0,82, corregime si le erro a los números, y según lo que he leído, esto da un acumulado anual de 9,12. No necesariamente es de esperar que este empuje al alza sea lo que más estemos viendo en este año. Sí, o sea, esto fue un aumento por una situación muy coyuntural de este mes. Se espera que la tendencia sea a la baja. Uh-huh. No me acuerdo ahora exacto cuánto es que hay una encuesta que realiza el Banco Central que digamos recoge la opinión de varios analistas de cuánto se espera para la inflación a fin de año, y esta encuesta da una baja sustancial. Claro. La inflación se espera alrededor del 7% para que sea la inflación en diciembre de este año, ¿no? O sea, puede ser un poco más. Esto es una encuesta en base a los modelos que tienen una cantidad de analistas y que se encuestan, ¿no? Pero bueno, todos esperan entonces, ¿no?, que ahora está en 9 y algo y se espera alrededor del 7. Bueno, se espera que por estas razones que yo comentaba, de debilitamiento de la demanda, de menor presión de los incrementos salariales, sobre todo, y de que también se espera que el dólar, esta cosa que estamos viendo ahora también tendencialmente vaya desapareciendo, no sea una presión fuerte. Entonces se espera que la inflación se vaya moderando. No sabemos exacto si va a ser 7, 7,5, pero digamos, esa sería la tendencia que hoy esperamos, ¿no? Pueden aparecer cosas nuevas que sucedan a lo largo del año que hagan que esta tendencia cambie radicalmente, ¿no? Y pero para despedirte, por ahora es lo que vemos. Y para despedirte, me resultó muy interesante este otro elemento que manejaste, y es cuidado, porque la inflación, si bien está como aceptada como una mala noticia, en algunos momentos, en algunas circunstancias, por ejemplo, puede resultar bueno para la recaudación del Estado, porque al tener inflación y recoger por IVA, por ejemplo, ahí le entra más dinero, y a su vez los sueldos públicos y las pasividades gasta menos dinero porque está licuada en lo que tiene que pagar, y termina siendo como un saldo favorable. ¿Entendí bien eso? Sí, así es. O sea, esto es algo circunstancial que... Sí, clarísimo. En Uruguay en 2002, 2003, 2002 la inflación subió, ¿no? Después ahí el año de la crisis fue como de 25%, y los ajustes fueron cero, nada. Incluso hubo salarios que cayeron porque desaparecieron algunas compensaciones que habían, pagos de productividad por llegada hasta, no sé, por cantidad de cosas. Y entonces ahí, digamos, se produce como un ajuste casi que automático de las cuentas públicas, porque por un lado, ¿no?, los gastos caen, los ingresos empiezan a subir porque la economía se empieza a recuperar, y bueno, y esto se va como ajustando, ¿no? Pero eso es así, y no solo, como yo decía, no solo para el gobierno, también para también para las empresas, claro. Exactamente, que pagan salarios, ¿verdad?, que su actividad comienza a mejorar. Y en esta ecuación, bueno, capaz que lo que pasa es que vienen como con deudas de atrás, entonces lo que van a hacer ahora es descontar, ¿no?, o pagar deudas o descontar agujeros que se les generaron. No es que van a tener una ganancia extraordinaria, no, es como un ajuste que viene como con rezago siempre, porque bueno, el primer año de la crisis lo que valía eran los salarios que se habían negociado el año anterior cuando no había crisis, ¿no? Exacto. Entonces, así son las cosas. Te dejo un beso grande, querida Gabriela, y nos reencontramos la semana que viene. Lo mismo, y nada, un saludo grande a toda la audiencia. Hasta luego. Chao. Era la economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki.